El día que me dejó, y descubrí que estaba embarazada. Capítulo 1. Cómo empezó todo. Me llamo Daniela, y esta historia cambió mi vida para siempre. Quiero contarla desde el principio, porque si no, nadie entendería el peso de lo que pasó. Conocí a Luis cuando tenía 19 años. Yo era tímida, dedicada a mis estudios, con sueños muy claros, quería graduarme, conseguir un buen trabajo, viajar. Él, en cambio, era todo lo contrario, extrovertido, seguro, de esos chicos que entran a un lugar y parecen brillar. Nos conocimos en la universidad, en una de esas clases aburridísimas de introducción. Yo estaba sentada sola, y él llegó con esa sonrisa suya y me preguntó: ¿está ocupado este asiento? Yo apenas pude contestar con un no nervioso, y desde ese momento, fue como si el destino hubiera decidido unirnos. Las semanas pasaron y cada vez hablábamos más. Primero de cosas simples, tareas, profesores, la cafetería. Pero pronto, las conversaciones se volvieron largas caminatas por el campus, llamadas a medianoche, mensajes sin parar. Sentía que por fin había encontrado a alguien que me veía de verdad. No solo como la chica estudiosa, sino como una mujer con sueños, con miedos, con ganas de amar. Capítulo 2. El inicio del amor. Recuerdo perfectamente nuestra primera cita. Fue sencilla, nada espectacular, caminamos hasta un parque cercano y comimos esquites de un carrito. Pero para mí, fue mágico. Él hablaba de todo, de sus planes, de lo mucho que quería independizarse, de lo mal que se llevaba con su papá, y yo escuchaba fascinada. Cuando me tomó de la mano, sentí que el mundo se detenía. Cuando me dio mi primer beso, creí que no había nada más perfecto. Los meses siguientes fueron intensos. Me enamoré perdidamente. Él me presentaba a sus amigos, yo lo llevaba a mi casa, incluso mis papás llegaron a tomarle cariño. Era todo lo que yo soñaba, un amor joven, lleno de promesas. Yo imaginaba un futuro con él. Y lo peor, es que de verdad creía que ese futuro iba a cumplirse. Capítulo 3. La distancia invisible. Pero con el tiempo, algo cambió. Primero fueron cosas pequeñas, tardaba en contestar, se mostraba distraído, evitaba algunas salidas. Cuando le preguntaba: ¿pasa algo?, él siempre respondía lo mismo: nada, Dani. Solo estoy cansado. Yo quería creerle. Me aferraba a esa idea porque la alternativa era demasiado dolorosa, que ya no me quisiera. Hasta que un día, simplemente, no apareció. Lo esperé después de clases, como siempre. 1 hora. 2 horas. Nada. Lo llamé decenas de veces, le mandé mensajes, lo busqué en redes. Silencio total. Ese día, sin previo aviso, Luis desapareció de mi vida. Capítulo 4. La tormenta en mi interior. Los días siguientes fueron un infierno. Yo me repetía: algo malo le pasó, tiene que haber una explicación. Fui a su casa, y su mamá solo me dijo con frialdad: Luis se fue a otra ciudad con su papá. Mejor sigue tu vida, muchacha. Y eso fue todo. Así, como si nuestra historia nunca hubiera existido. Me encerré en mi cuarto, lloré hasta quedarme dormida, dejé de comer. Sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado el corazón. Pero lo peor aún no llegaba. Capítulo 5. La noticia que cambió todo. Al mes siguiente, empecé a sentirme diferente. Náuseas, mareos, cansancio. Al principio pensé que era por la tristeza, pero algo dentro de mí me decía que era otra cosa. Una mañana, con el corazón en la garganta, compré una prueba de embarazo. La hice sola, temblando, en el baño de mi casa. Y ahí estaba, el resultado positivo. Me quedé helada. Lloré, grité, me sentí perdida. Tenía 20 años, sin novio, sin apoyo, y ahora, embarazada. Pensé en buscarlo, en decirle, pero cada vez que recordaba su abandono, la rabia me quemaba por dentro. ¿Para qué?, me decía, si él me dejó cuando más lo necesitaba, ¿qué me asegura que no me vuelva a dejar? Así que tomé la decisión más dura de mi vida: guardar silencio y criar a mi hijo sola. Capítulo 6. Una decisión a solas. Después de ver esa prueba positiva, sentí que mi vida se partía en dos. Tenía apenas 20 años, y no podía dejar de pensar: ¿cómo voy a cuidar a un bebé si ni siquiera puedo cuidar de mí misma? Durante días oculté la noticia. Me ponía suéteres anchos, evitaba a mis amigas, fingía que estaba enferma cuando me sentía mal. Nadie sospechaba nada, pero dentro de mí la verdad crecía,
junto con un miedo que no me dejaba dormir. Una noche, llorando en silencio, me miré al espejo y hablé conmigo misma. Dani, no puedes seguir así. Tienes que ser fuerte. No lo elegiste, pero ahora es tu responsabilidad. Fue ahí cuando decidí que no le diría nada a Luis. Él me había abandonado, y yo ya no confiaba en que se quedara si sabía lo que pasaba. Capítulo 7. El secreto revelado. No pude ocultarlo mucho tiempo. Una mañana, mientras desayunaba con mi mamá, de pronto sentí náuseas y corrí al baño. Ella me siguió, preocupada, y cuando regresé a la mesa, me miró fijamente. Daniela, ¿estás embarazada? Me quedé en silencio. No podía mentir más, así que bajé la cabeza y rompí a llorar. Su cara cambió, primero sorpresa, luego decepción, y finalmente tristeza. Mi papá también lo supo ese mismo día, y su reacción fue aún más dura. ¿Y dónde está el padre? ¿Qué piensa hacer? Cuando les confesé que Luis se había ido, que no sabía nada de él, mi papá se levantó furioso de la mesa y no me habló en días. Fue uno de los momentos más solitarios de mi vida. Sentía que todos me juzgaban, que había arruinado mi futuro. Capítulo 8. La soledad de la maternidad. El embarazo avanzaba y con él las dificultades. Mis amigas dejaron de invitarme a salir, algunas porque no sabían cómo tratarme, otras porque simplemente me veían como un recordatorio de lo que no querían vivir. Los primeros meses fueron complicados, náuseas constantes, cansancio, miedo. Pero también había pequeños momentos de esperanza. Cuando escuché por primera vez el corazón de mi bebé en el ultrasonido, sentí que todo valía la pena. Recuerdo haber salido de esa cita médica con lágrimas en los ojos, abrazando la ecografía como si fuera un tesoro. Le susurré. Aunque estemos solos, yo te prometo que nunca te voy a abandonar. Capítulo 9. El nacimiento. Llegó el día más importante de mi vida. Fue una madrugada lluviosa cuando comenzaron las contracciones. Grité del dolor, pero también de nervios. Mi mamá me llevó al hospital mientras mi papá permanecía serio, sin decir nada. Después de horas interminables, escuché por primera vez el llanto de mi hijo. Un niño pequeño, con los ojos cerrados y la piel arrugada, pero para mí, lo más hermoso del mundo. Lo tuve en mis brazos y sentí algo indescriptible. Un amor tan fuerte, tan profundo, que borró, por un instante, todo el dolor de haber sido abandonada. Lo llamé Mateo. Ese nombre significaba regalo de Dios, y eso fue lo que sentí, que, pese a todo, él era mi milagro. Capítulo 10. Años de lucha. Criar a Mateo no fue fácil. Los primeros años fueron noches sin dormir, preocupaciones económicas, y el constante murmullo de la gente. Tan joven y ya con un hijo. ¿Dónde está el papá? Aprendí a trabajar medio tiempo mientras estudiaba, a ahorrar hasta el último peso, a poner a mi hijo por encima de cualquier otra cosa. Hubo momentos en los que pensé rendirme, en los que lloré de cansancio, en los que me preguntaba si de verdad podría con todo. Pero cada vez que veía a Mateo sonreír, cada vez que me llamaba mamá con esa vocecita tierna, encontraba la fuerza que necesitaba. Capítulo 11. El reencuentro inesperado. Pasaron 5 años. Mateo ya era un niño lleno de energía, con los mismos ojos que su padre, lo cual me dolía y me enternecía al mismo tiempo. Un día cualquiera, mientras caminaba por el centro con él de la mano, escuché una voz detrás de mí que me heló la sangre. ¿Daniela? Me giré, y ahí estaba Luis. Después de tantos años, el mismo chico que me había dejado sin una explicación. Tenía un aspecto diferente, más maduro, pero en sus ojos reconocí la sorpresa y la confusión al ver al pequeño junto a mí. Él mismo hizo la pregunta que tanto temí durante años. ¿Ese niño, es mío? Capítulo 12. El shock del reencuentro. Cuando Luis me preguntó si Mateo era suyo, sentí que el aire se me escapaba del pecho. No sabía si gritar, llorar o simplemente darme la vuelta e irme. Mateo me miraba confundido, sin entender quién era ese hombre que no dejaba de observarlo. Yo, temblando, apenas pude decir. Sí, es tu hijo. El silencio que siguió fue insoportable. Luis se llevó las manos a la cabeza, respiró hondo y murmuró. Dios mío, todo este tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Era como si los 5 años que me tomó aprender a vivir sin él, se derrumbaran en un segundo. Capítulo 13. Explicaciones amargas. Nos sentamos en una cafetería cercana. Yo no quería, pero él insistió, y dentro de mí también había una parte que necesitaba respuestas. Luis comenzó a hablar. Me dijo que, en ese entonces,
Su familia se había mudado de ciudad por problemas económicos, que su padre lo había obligado a trabajar con él en una empresa, y que se sintió incapaz de despedirse de mí. No supe cómo hacerlo, Dani. Tenía miedo de que me odiaras. Y después, cuando pensé en volver, me dio vergüenza, demasiado tiempo había pasado. Yo lo miraba con lágrimas contenidas y le respondí con voz firme. ¿Y qué? ¿Te dio miedo despedirte, miedo de dar la cara, mientras yo pasaba noches enteras llorando, criando sola a tu hijo? ¿Tú simplemente, tuviste miedo? Él bajó la mirada. Por primera vez en años, sentí que tenía el poder en mis palabras. Capítulo 14. El deseo de estar presente. Luis pidió conocer a Mateo. Dijo que quería ser parte de su vida, que aunque había cometido errores, quería reparar el daño. Yo estaba dividida. Una parte de mí gritaba, no, no lo dejes entrar, va a romperte otra vez. Pero otra parte, la que veía a Mateo correr feliz por el parque, me decía, tu hijo merece conocer a su padre. Esa noche no dormí. Me quedé viendo a mi hijo, pensando en que era lo correcto. Capítulo 15. El primer encuentro padre e hijo. Días después, accedí a que Luis pasara tiempo con Mateo. No le dije que era su padre, solo que era un amigo de mamá. Recuerdo la escena perfectamente. Luis se agachó frente al niño, con una sonrisa nerviosa, y le dijo. Hola, campeón, ¿cómo te llamas? Mateo, respondió con inocencia. Luis tragó saliva y yo vi cómo se le humedecían los ojos. Jugaron con carritos, corrieron un rato y, por un momento, pensé que la vida podía ser más simple. Pero yo sabía que tarde o temprano tendría que decirle la verdad a mi hijo. Capítulo 16. El enojo contenido. Aunque Luis intentaba acercarse, dentro de mí había un rencor que no se apagaba. Cada vez que lo veía sonreír con Mateo, recordaba las noches en las que yo lloraba sola, el miedo al no saber si podría alimentar a mi hijo, el rechazo de la gente. Una tarde, exploté. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Luis? Que me hiciste creer que yo no era suficiente. Que me abandonaste sin darme una explicación, y me dejaste cargar con todo, y ahora quieres venir como si nada. Él me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Tienes razón, Dani. No merezco perdón. Pero déjame al menos estar para él. Capítulo 17. La verdad para Mateo. Cuando Mateo cumplió 6 años, sentí que ya no podía seguir ocultándole la verdad. Lo senté en la sala, lo abracé fuerte y le dije. Hijo, ¿te acuerdas de Luis? Ese amigo que vino a jugar contigo. Sí, mami. Es buena onda. Él, es tu papá. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, confundido. ¿Mi papá? Pero, ¿dónde estaba? Ahí fue cuando se me rompió el corazón. Le expliqué que su papá no estuvo desde el principio, pero que ahora quería conocerlo. Mi hijo se quedó callado unos segundos y luego dijo algo que me dejó en shock. Si él es mi papá, entonces que no se vuelva a ir. Capítulo 18. Una nueva dinámica. Desde ese día, Luis se volvió más constante. Lo recogía de la escuela, lo llevaba al parque, intentaba recuperar el tiempo perdido. Yo lo veía, a veces con desconfianza, a veces con nostalgia. Había momentos en los que parecía el mismo chico del que me enamoré, y otros en los que solo lo veía como un extraño que había vuelto tarde. Hubo días en los que pensé, ¿y si le doy otra oportunidad? Pero luego recordaba todo el dolor y me convencía de que lo nuestro ya no tenía arreglo. Capítulo 19. El cierre de un ciclo. Un año después, Luis pidió hablar conmigo. Me dijo que aún amaba, que quería reconstruir lo que teníamos, que soñaba con ser una familia. Lo miré con lágrimas en los ojos, porque en el fondo, una parte de mí todavía lo quería. Pero también sabía que jamás podría olvidar lo que hizo. Luis, le dije con la voz temblorosa, no dudo que quieras cambiar, pero yo aprendí a vivir sin ti. Aprendí a ser fuerte, a salir adelante, y aunque aún siento algo, no puedo volver a confiar como antes. Lo nuestro terminó hace años. Ahora solo somos padres de Mateo. Él lloró, yo también. Pero en ese momento sentí paz. Capítulo 20. El futuro. Hoy, Mateo tiene 10 años. Sabe perfectamente quién es su papá, convive con él los fines de semana, y aunque nuestra relación no es perfecta, al menos él tiene la oportunidad de conocerlo. Yo sigo mi vida, terminé mis estudios, conseguí un buen trabajo, y entendí algo muy importante. El amor verdadero no es el que promete estar, sino el que nunca se va. Luis fue parte de mi pasado, pero Mateo es mi futuro. Y yo,
Su madre, seré siempre su fuerza. Reflexión final. El abandono duele, pero también enseña. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles, pero cada lágrima se transforma en fortaleza. Yo creí que el día que Luis me dejó, mi vida había terminado, y en realidad, fue el inicio de la mejor historia de todas, la de ser madre. Historia 2. El código de su vida. Capítulo 1. La vida difícil. Camila siempre había soñado con tener una vida mejor. Creció en un barrio humilde, en una pequeña casa de paredes desgastadas. Su madre vendía comida en la calle y su padre había desaparecido cuando ella era niña. Durante años trabajó en lo que podía, de mesera, en una tienda, limpiando casas. No había dinero para estudiar, y mucho menos para soñar con un futuro distinto. Cada noche, cuando se acostaba cansada, se decía a sí misma: algún día voy a cambiar mi vida, lo sé. Capítulo 2. El descubrimiento. Un día, mientras ayudaba en una biblioteca pública, encontró un libro que hablaba de programación. Era viejo, con páginas amarillentas, pero hablaba de cómo las computadoras podían resolver problemas a través de código. Camila no entendía nada, pero sintió una chispa. Por primera vez en mucho tiempo, algo despertó en ella. Esa misma noche, usó una computadora prestada de la biblioteca y buscó tutoriales gratuitos en Internet. No sabía inglés, no sabía nada de tecnología, pero con paciencia, traducía línea por línea, aprendiendo poco a poco. Capítulo 3. La lucha diaria. El camino no fue fácil. Había días en los que no tenía dinero ni para el pasaje, y caminaba kilómetros para poder usar la computadora en la biblioteca. Los demás la miraban raro. ¿Qué haces ahí tantas horas? Estoy aprendiendo a programar, respondía con una sonrisa tímida. Eso no es para ti, mejor consigue un trabajo de verdad, le decían. Pero Camila no se rindió. Cada línea de código que lograba entender la hacía sentir poderosa. Capítulo 4. El primer logro. Pasaron meses hasta que logró hacer su primer programa sencillo, una calculadora. No era nada comparado con lo que veía en Internet, pero para ella fue como crear magia. Se emocionó tanto que casi llora. Ese día, decidió que no iba a parar hasta convertirse en programadora. Capítulo 5. El sacrificio. Dejó de salir, dejó de gastar en cosas innecesarias. Todo lo poco que ganaba lo invertía en pagar cursos en línea y en ahorrar para una laptop usada. Cuando por fin logró comprarla, aunque era lenta y vieja, se convirtió en su tesoro más valioso. Esa máquina se volvió su ventana al mundo. Capítulo 6. El rechazo. Cuando se sintió lista, comenzó a buscar trabajo como programadora. Pero en todas las entrevistas le pedían experiencia, títulos universitarios o contactos. Una vez, un reclutador se rió en su cara. ¿De verdad crees que alguien como tú puede trabajar en tecnología? Esto es para gente preparada. Camila salió llorando, pero con más fuerza que nunca. Voy a demostrarles que sí puedo, se prometió. Capítulo 7. La oportunidad. Un día, una startup pequeña buscaba programadores junior. No pedían títulos, solo pasión y ganas de aprender. Camila aplicó con un portafolio lleno de pequeños proyectos que había hecho sola. Cuando la entrevistaron, el jefe quedó sorprendido. ¿Todo esto lo hiciste sin estudiar en una universidad? Sí, señor. Todo lo aprendí por mi cuenta. La contrataron. Capítulo 8. El inicio de un sueño. Su primer sueldo como programadora fue un momento que nunca olvidó. Con ese dinero compró comida para su madre, arregló su casa y se permitió un pequeño lujo, un café en la cafetería más bonita del barrio. Ese café no era solo una bebida, era un símbolo de que su vida estaba cambiando. Capítulo 9. La transformación. Años después, Camila se convirtió en una programadora experta. Su esfuerzo la llevó a una empresa internacional donde ganaba más de lo que jamás imaginó. Pero lo más importante no era el dinero, sino la libertad. Ya no vivía con miedo al futuro. Capítulo 10. El propósito. Camila nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que veía a niños vendiendo dulces en la calle, se reconocía en ellos. Cada vez que veía a jóvenes sin oportunidades, pensaba en las veces que le dijeron que ella no podía. Así que tomó una decisión, usar su dinero y conocimientos para ayudar. Capítulo 11. La Academia del Barrio. Con parte de sus ahorros, abrió una pequeña academia gratuita de programación en su barrio. Al principio llegaron pocos niños, pero pronto se llenó de jóvenes que nunca habían tocado una computadora. Ella les enseñaba con paciencia, con amor, recordándoles: el código puede cambiar tu vida,
como cambió la mía. Capítulo 12. Ayudando a los invisibles. Camila también comenzó a organizar cenas para las personas sin hogar. Llevaba comida, ropa, y poco a poco sumó a más voluntarios. No lo hacía por fama, ni por reconocimiento. Lo hacía porque sabía lo que era tener hambre, lo que era sentirse invisible. Capítulo 13. El reconocimiento. Con el tiempo, su academia fue reconocida por una fundación internacional. Le ofrecieron apoyo económico para expandirla a más comunidades. En una entrevista le preguntaron: ¿cuál es tu mayor logro como programadora? Ella sonrió y respondió: no es el dinero, ni los proyectos que hice. Mi mayor logro es ver cómo los niños de mi barrio ahora sueñan con ser ingenieros, con viajar, con crear. Eso vale más que cualquier sueldo. Capítulo 14. El legado. Camila nunca olvidó a la chica que, años atrás, lloraba en la biblioteca tratando de entender un libro de programación. Sabía que sin esa fuerza y esa esperanza, no estaría donde estaba. Su historia se convirtió en inspiración para miles, la prueba viviente de que los sueños no tienen precio, y que con disciplina se puede cambiar el destino. Reflexión final. Camila aprendió que el verdadero éxito no es acumular dinero, sino usar lo que lograste para levantar a otros. Porque cuando ayudas a alguien a creer en sí mismo, no solo cambias su vida, cambias el mundo. Sentirse invisible.